Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy traje para compartir un fragmento de este libro de Daniel Pennac, que se llama como una novela, es ya un clásico cuando hablamos de lectura. Lo que quería leerles es el decálogo del lector y algunos puntos, ahondar en algunos puntos, no en todos porque sería muy largo, pero tal vez podemos seguir otro día. Más instructiva aún que nuestra manera de tratar nuestros libros es nuestra manera de leerlos. En materia de lectura, nosotros, lectores, nos permitimos todos los derechos, comenzando por aquellos que negamos a los jóvenes a los que pretendemos iniciar en la lectura. 1. El derecho a no leer. 2. El derecho a saltarnos las páginas. 3. El derecho a no terminar un libro. 4. El derecho a releer. 5. El derecho a leer cualquier cosa. 6. El derecho al bobarismo. 7. El derecho a leer en cualquier sitio. 8. El derecho a hojear. 9. El derecho a leer en voz alta. Y 10. El derecho a callarnos. Me limitaré arbitrariamente al número 10, en primer lugar, porque es un número redondo, y después, porque es el número sagrado de los famosos mandamientos, y es divertido verlo utilizado por una vez para una lista de autorizaciones. Porque si queremos que mi hijo, que mi hija, que la juventud lea, es urgente que les concedamos los derechos que nosotros nos permitimos. El cómo se leerá o los derechos imprescriptibles del lector. Y voy a leer el primero, que es el derecho a no leer. Como toda enumeración de derechos que se precie, la de los derechos de la lectura debe abrirse por el derecho a no utilizarlo. En este caso, el derecho a no leer, sin el cual no se trataría de una lista de derechos, sino de una trampa perversa. Para comenzar, la mayor parte de los lectores se conceden cotidianamente el derecho a no leer. Aunque afecte a nuestra reputación, entre un buen libro y un mal telefilm, el segundo vence al primero con mucho mayor frecuencia de lo que nos gustaría confesar. Y además, no leemos continuamente. Nuestros periodos de lectura se alternan muchas veces con prolongadas dietas en las que la sola visión de un libro despierta los miasmas de la indigestión. Pero lo más importante es otra cosa. Estamos rodeados de cantidad de personas totalmente respetables, a veces tituladas e incluso eminentes, algunas de las cuales poseen bibliotecas muy interesantes, pero que no leen jamás, o tan poco que nunca se nos ocurriría la idea de regalarles un libro. No leen, sea porque no sienten la necesidad, sea porque tienen demasiadas cosas para hacer aparte de leer, pero eso equivale a lo mismo, es que ese aparte las colma o las obnubila. Sea porque alimentan otro amor y lo viven de una manera absolutamente exclusiva. En suma, a esas personas no les gusta leer. No por ello son menos tratables e incluso son de un trato muy agradable. Por lo menos no nos piden en cualquier momento nuestra opinión sobre el último libro que hemos leído, nos evitan sus reservas irónicas sobre nuestro novelista favorito y no nos consideran unos retrasados por no habernos precipitado sobre el último tal que acaba de salir en la editorial cual y del que el crítico enterado ha hecho los mayores elogios. Esas personas son tan humanas como nosotros, absolutamente sensibles a las desdichas del mundo, preocupadas de los derechos del hombre y entregadas a respetarlo en su esfera de influencia personal, lo que ya es mucho, pero hete aquí que no leen. Son muy libres de no hacerlo. La idea de que la lectura humaniza al hombre es justa en su conjunto, aunque experimente algunas deprimentes excepciones. Se es sin duda algo más humano y entendemos por ello algo más solidario con la especie, algo menos fiera, después de haber leído a Chekhov que antes. Pero evitemos acompañar este teorema con el corolario según el cual cualquier individuo que no lee debiera ser considerado a priori un bruto potencial o un cretino contumaz. Porque si no, convertiremos la lectura en una obligación moral. Y esto es el comienzo de una escalada que no tardará en llevarnos a juzgar, por ejemplo, la moralidad de los propios libros en función de criterios que no sentirán ningún respeto por otra libertad inalienable, la libertad de crear. A partir de entonces, el bruto seremos nosotros, por muy lector que seamos. Y bien sabe Dios que brutos de este tipo no faltan en el mundo.
En otras palabras, la libertad de escribir no puede ir acompañada del deber de leer. En el fondo, el deber de educar consiste al enseñar a los niños a leer, al iniciarlos en la literatura, en darles los medios de juzgar libremente si sienten o no la necesidad de los libros. Porque si bien se puede admitir perfectamente que un individuo rechace la lectura, es intolerable que sea o se crea rechazado por ella. Es inmensamente triste, una soledad en la soledad, ser excluido de los libros, incluso de aquellos de los que se puede prescindir. Bueno, otro día seguimos con otro. Espero que les haya gustado y que sigamos leyendo libremente y eligiendo y disfrutando. Nos vemos pronto. Adiós.